Hola, ¿cómo están? Esta semana continuaremos con el estudio del análisis cualitativo y abordaremos el análisis comparativo, el análisis de coyuntura y el análisis biográfico. El análisis comparativo puede ser definido como un estudio sistemático de abordar de manera práctica un ejercicio que pretende recoger observaciones de entes sociales o momentos históricos de la sociedad, con el objetivo de estudiar similitudes, divergencias, así como inquirir sus causas. Asimismo, ha sido conceptualizado como una metodología ad hoc cuando se tiene un número reducido de casos, lo cual imposibilita el uso de la vía estadística. Los textos de investigación cualitativa, cuando se refieren al asunto de las comparaciones, dan cuenta de un ejercicio cotidiano. La definición de comparar en un diccionario indica que es fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. El método comparativo constante es un proceso interactivo que va y viene. Es repetitivo, que mantiene a los investigadores en interacción con sus datos. Y esa interacción se da cuando se recoge la información en la entrevista, cuando se hace la observación participante, etc. Cuando analizamos los datos, es en ese proceso en que los datos le hablan al investigador y éste se va sensibilizando con ellos, pues está en una interacción constante con esos datos. El investigador usa la comparación constante para generar conceptos, no para descubrir similitudes o diferencias significativas. El investigador no se debe quedar en la descripción de las similitudes o diferencias, sino que debe avanzar hacia la generación de conceptos con carácter explicativo. Comparar en rigor permite extraer propiedades y así examinar el incidente o las acciones para luego avanzar a identificar las dimensiones, o sea, los matices. Recordemos que la propiedad es la característica, lo que da sentido a la categoría. Y los matices son ese rango, ese continuo de posibilidades en el cual se explota la variabilidad conceptual. Y en la variabilidad de conceptos es como se amplía, que es lo que permite cambiar las preguntas según un nuevo instrumento para ampliar las posibilidades de entender mejor y con mayor profundidad ese fenómeno que estamos estudiando. Entonces, la variabilidad está ligada al concepto que emerge, que surge, y no a las personas informantes, no a la población de estudio. Strauss y Corbin dicen, así como nos reinventamos cada día el mundo que nos rodea, en el análisis nos basamos en lo que sabemos para que nos ayude a comprender lo que ignoramos. Podemos emplear la experiencia y la literatura no como un dato, sino como ayuda para explicar comparativamente lo sucedido en términos de propiedades y dimensiones. La literatura, otros estudios y la experiencia misma nos ayudan a acometer este asunto de la comparación cualitativa en rigor. El estímulo mental derivado de estas comparaciones amplía nuestros horizontes, brinda mayor sensibilidad hacia nuestros datos y nos permite delinear tanto propiedades como dimensiones que me van a definir el significado de los fenómenos y le van a dar especificidad a nuestra teoría. En cuanto al análisis de coyuntura, para poder reconstruir su definición, primero debemos comprender qué es una coyuntura, la cual se puede definir como la forma de manifestación de la lucha de diferentes actores, grupos, en una sociedad específica y en un grupo determinado. Una coyuntura es entonces un desplazamiento significativo de la correlación de fuerzas en un corto plazo, a raíz de un acontecimiento desencadenante que funciona frecuentemente como revelador de las contradicciones sociales e institucionales hasta entonces latentes. Se refiere a un momento determinado de duración breve. No existe un acuerdo sobre el periodo que abarca. A veces se habla de un año o de varios meses y también otras veces se asume que una coyuntura solo dura unas semanas o quizás días. La coyuntura puede ser también la ocasión favorable o desfavorable para realizar algo. Por ejemplo, intentar organizar un sindicato, promover una reforma educativa, la utilización de una estrategia, etc. El análisis de coyuntura es, por tanto, entender que la realidad social es un conjunto articulado de fenómenos, de prácticas, de acciones, y que nuestra acción forma parte de esa articulación. Podemos conocer ese conjunto articulado y, por tanto, estamos en condiciones de orientar adecuadamente nuestros comportamientos en él. Entonces, en el análisis de coyuntura es importante conocer dos aspectos. Primero, entender que la realidad social es un conjunto articulado de fenómenos
de prácticas, de acciones, y que nuestra acción forma parte de esa articulación. Segundo, que podemos conocer este conjunto articulado y por tanto estamos en condiciones de orientar nuestro comportamiento con él. Sintetizando, las nociones de coyuntura y análisis de coyuntura permiten análisis biográfico. Esta se inscribe dentro de la perspectiva epistemológica interpretativa. Este paradigma, que ha sido acuñado por diferentes líneas epistemológicas, tales como la fenomenología hermenéutica, la metodología y el interaccionismo simbólico interpretativo, supone en líneas generales que los individuos son capaces de construir e interpretar las conductas generadas en la interacción social y que la realidad social puede ser comprendida a partir de estas miradas. La adopción de la perspectiva biográfica en el marco de este paradigma implica adscribir a estos fundamentos y aplicar una mirada teórica particular, el enfoque biográfico y una técnica metodológica específica, la entrevista biográfica. En el enfoque biográfico, en tanto perspectiva teórica, permite comprender distintos problemas de realidad a partir de las historias de vida de los actores sociales, en las cuales se ven articulados los acondicionamientos objetivos con las representaciones, decisiones y acciones de los mismos a lo largo del tiempo, revalorizando al sujeto como La adopción de la perspectiva biográfica en el entorno de este paradigma implica adscribir a estos fundamentos y explicar una mirada teórica particular, el enfoque biográfico, y una técnica metodológica específica, la entrevista biográfica. El enfoque biográfico, en tanto perspectiva teórica, permite comprender distintos problemas de realidad a partir de las historias de vida de los actores sociales, en las cuales se articulan los conocimientos objetivos con las representaciones, decisiones y acciones de los mismos a lo largo del tiempo, revalorizando al sujeto como objeto de investigación. Esta perspectiva se preocupa, en líneas generales, por rescatar la trayectoria vital del actor social, sus experiencias y su visión particular, y por aprehender el contexto en el que tienen lugar. Dado que desde este enfoque se considera que la historia de vida es reflejo de una época y de normas sociales, y los valores que han sido esencialmente compartidos en la comunidad a la cual el sujeto pertenece. El recorrido biográfico, en su globalidad, está constituido por la sucesión de situaciones ocupadas por los individuos en diferentes esferas y por la historia de las diversas configuraciones sucesivas